powerful Jesus. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Father, for your love. Gracias, Cristo Jesús, por tu gracia, And thank you, Jesus, for your grace, por tu favor. for your favor. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, por tu dirección, for your direction, porque tú eres el que nos guía, because you're the one who guides us, el que nos enseña, the one who teaches el us, que nos consuela the one who consults y que us, nos lleva and that takes a us toda la verdad. to all the truth. Aleluya. Gracias, Hallelujah. Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Jesucristo. Thank you, Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus, pedimos, Señor, we ask of you, Padre, Father, que el día de hoy, that today, que hables a través de tu palabra, Señor. that you speak through your word. Utilízanos como instrumentos Use us as instruments para que tu palabra so that your word llegue a los corazones goes to their hearts y que haga una transformación and let there be a transformation por medio de oír tu palabra because of their hearing the word y ponerla en práctica. and putting it in practice. Porque debemos ser Because we have to be oidores hearers y hacedores de tu and doers palabra. of your word. Gracias, Thank Padre. you, Father. Toda honra y toda gloria es para ti, To Padre. all the honor and all the glory is for you, Father. Aleluya. Hallelujah. Mire lo grande que Dios puede hacer a través de la palabra de Dios. Look what great things God can do with God's word, through God's word. Cómo venimos How we come y cómo salimos. and how we leave. Cómo empezamos How we y start cómo seguimos. and how we keep going Si nos forward. mantenemos If we maintain y ourselves permanecemos and we stay en persistent Cristo, in Jesus, in en la Christ, palabra de Dios, and the word of God, sometidos a la palabra de Dios, submitted to God's a word, la voluntad de Dios, to God's a will, los planes de Dios to God's y al plans, propósito de Dios, and the purpose of God, siempre vamos a ir en prosperidad. we will always go and be prosperous. Y esa palabra prosperidad, And the word prosperous, que no se le olvide que es don't forget what it means. ir hacia adelante, Keep going forward. ir hacia adelante, Keep going forward. porque con Jesús Because with Jesus, vamos hacia adelante. we're going forward. Amén. Amen? No para atrás, Not backwards. porque atrás está el mundo. Because in the back is the Y ya el world. mundo ya ni voltear a ver, And in the world, we don't look back at it. porque se nos hace el corazón de piedra. Because our hearts becomes a stone, Amen. a rock. Amen? Así es que, mire, en esta semana So this week, el Señor estuvo hablando a mi corazón. the Lord was speaking to my heart. Y todo empezó desde la otra semana, And everything started from last week. que dijo la hermana Lori, That my sister Lori said, no dejes don't leave, que las piedras don't let the stones hablen. speak. No dejes que las piedras hablen. Don't let the stones speak Cry out. or cry out. Great. Okay. ¿Las puedes dejar? You can leave them. Hay mucha gente There's a lot of people que ha estado dejando that have been leaving que las piedras hablen that the stones speak out or cry out en áreas de tu vida. in areas of your life. Y cuando tú dejas que las piedras hablen And when you let the stones speak out en áreas en tu vida, in your life, es algo malo. it's something bad. Y tú lo puedes saber. And you can see it Porque siempre piedras, because the stones, ahorita lo vamos a ver en ese pasaje. we're going to see in this passage. Mire, le voy a decir, Look, I'm going to tell you, el diluvio, ¿por qué vino? why did this come? Por desobediencia, Because of por el disobedience, pecado. because of sin. Diga, las piedras hablaron allí. Say with me, the stones cried out there. Sodoma y Gomorra, Gomorrah, vino el juicio de Dios, judgment of God came, vino la ira de Dios. the hurt, the pain of God came. ¿Por qué? Why? Por el pecado, Because of the la sin, desobediencia, la disobedience, rebelión. to the rebellion. Diga, Sodoma y Gomorra Say with me, Gomorrah dejaron left, que las piedras hablaran. let the stones cry out. Dejaron que las piedras hablaran. They let the stones cry out. En áreas de tu vida And some areas of your life donde hay desobediencia, where there's disobedience, donde hay pecado, where there's sin, donde hay rebeldía, where there's rebellion, si no te arrepientes, if you don't repent, las piedras van a hablar. stones will cry out. Habla de juicio, It talks about judgment. habla de la ira de It Dios. talks about hurt of Pero God. ¿qué es la ira de Dios? But what is this hurt of God? La ira de Dios That hurt, that pain, es el juicio de Dios is the judgment y la justicia de Dios and the justice of God en alguna área in one of the areas donde hay
rebeldía, where there's rebellion, pecado, sin, desobediencia, disobedience. las piedras The stones están hablando en esa área. that are crying out in that area. Entonces, el tema es, no dejes So the theme is, do not let que las piedras hablen. the stones cry out. Mejor hablar uno. Maybe we should speak. Debemos de hablar We have to speak, la justicia de Dios, the cry out, the La verdad justice de of Dios. God, the will of la God, paz de Dios, the peace of el God, amor de Dios. the love of God. Y eso se encierra And that closes en predicar el evangelio. in preaching God's word, or Por the el gospel. que a través del evangelio Because through the gospel, se hace la reconciliación the reconciliation entre Dios y el hombre. through God and man, Porque hay una pared. because there's a wall, Y esa pared, and that wall, esa enemistad, that unfriendship, enmity, enmity, es el pecado, is sin, la desobediencia, disobedience, la rebelión. rebellion. Y todo vino ¿por qué? And everything came why? En el cielo, Because in the heavens, la caída. the fall, Siempre la caída del hombre always the fall of a man es a través de desobediencia is because of disobedience a la justicia de to the Dios. justice of Porque God. la palabra de Dios trae justicia a tu Because vida. the God's word brings Cuando justice to pones your en life. práctica la palabra de Dios, When you put God's word in trae practice, paz a tu vida, it brings peace to trae your amor life. a tu vida, It brings love to your trae la life. justicia de It Dios brings en tu vida, justice to your life. trae la protección en It tu brings the vida, protection to the trae life. la provisión en tu It brings vida provision to your life y la visión en tu vida. and the vision to your life. Es lo que hace la palabra de Dios. That's what God's word does. Lámpara Lamp es a mis pies, is to my feet, tu palabra your word lumbrera mi camino. that shines my way. Cuando habla caminos, los When- caminos del hombre, When it talks about the ways of a man, hay caminos there's ways que al hombre that man le parecen perfectos, that, Le that parecen seem perfect rectos. or right, pero son caminos but they're ways de muerte. of death, to death. Yo ya no me congrego Oh, I don't get congregate. I don't go to congregation porque esto, because of this porque lo otro. or this. Esos caminos te parecen rectos, Those ways are right. pero su final es They muerte. become right to you, but they're at the end Porque it's death estás en contra de la palabra de because you go Dios. against God's word. No se dejen de congregar. Do not stop congregating Esa es la yourself. verdad. That's the No se truth. dejen de congregar. Don't stop congregating Como yourself algunos like some of us ya tienen por costumbre. because there is a custom to them. Es su estilo de vida. It's the style of their lives. Voy cuando sienta el deseo. Today, when I feel it, Rebeldía, rebellion, desobediencia. disobedience, No dejes don't let que las piedras that the stones hablen speak out or cry out porque no te va a gustar. because you're not going to like it. Sodoma y Gomorra, Sodom and Gomorrah, cuando vieron que las piedras hablaron, they saw that the stones cried out, azufre, fuego. fire. ¿Por qué? Why? Porque no quisieron escuchar la palabra de Because they Dios. don't want to hear God's No word. quisieron escuchar la predicación They del didn't want to hear evangelio. the God's Y preaching, cuando of the alguien no quiere gospel. escuchar el evangelio, And when you don't want to hear the la gospel, predicación, the preaching, el juicio, the la judgment, ira de Dios the hurt of God está sobre los hijos de desobediencia. is over the ones who are disobedient. Aquellos que se les predica el evangelio, The ones who are getting preached the gospel, dicen no tengo tiempo, they say, I don't have time. ahorita no, Maybe not right now. más adelante, Later on. no me hables de eso. Don't speak to me about that. ¿Por qué, hermano? Why? ¿Y sabe por qué? And you know why? Jesús no vino a condenar. Jesus didn't come to condemn. Nosotros no predicamos un evangelio de We condenación. don't speak, preach out of a word about condemnation. Predicamos un evangelio de amor, We preach de a paz, gospel of de salvación, grace, of de salvation, prosperidad. of prosperity, de ir hacia to adelante. keep going forward. El evangelio del amor. The gospel of love. Pero mire, But look, pero ¿cuál es la condenación? but what is the sin? What is The the condemnation. condemnation? La condenación The condemnation, the eternal es condemnation que la luz vino al mundo. is that the light came to the world. ¿Quién es la luz? Who is the light? Jesús vino al mundo, Jesus came to the pero el world, mundo but the world amaron más las tinieblas loved darkness more que la luz. than the light.
Sí, dicen, ahorita Right. no me prediques. They say, don't preach to me Amo right más now. las tinieblas. I love the darkness que la more luz. than the light. Entonces rechazan a Jesús. So they reject Jesus, Y esa es la condenación, and that's the condemnation. que rechazan a la luz, That they reject que rechazan a the la light, sal. the salt, Sí, right? porque les gusta más el azúcar. Because they rather be with the sugar. Sí, nosotros por eso a mucha gente no le gustamos, That's why a lot of people don't like us. porque no somos el azúcar, Because we're not the sugar, somos la sal. we're salt. Y la sal, And the salt, donde hay corrupción, where there's corruption, no le gusta. they don't like it. No le gusta la sal, The salt doesn't le like gusta it. la azuquita. They like the sugar, Sí, yes? porque aman más las tinieblas, Because they love the darkness aman more. más el azúcar They love the sugar more que la sal. than salt. Eso es la condenación eterna. That's the condemnation of eternal condemnation. Muchos son los llamados, Many are called, pero pocos but few los escogidos. chosen. Pocos Few son los que escogen are the ones who choose seguir a Jesús. to follow Jesus. Dios no los escoge, God doesn't choose you. uno es el que escoge. It's the one of us, we're the ones who choose Tener la convicción del Evangelio, to have the conviction of the gospel. comprometerse con el Evangelio, negarse a sí mismo, Deny yourself, tomar su cruz take your cross, y seguirlo. and keep going Eso lo forward. escoges tú. That's your choice. Eso no lo va a escoger tu mamá, Is that your wife or No your lo mom's va a not escoger tu choose papá. it? Or your father? lo tienes que escoger tú. You have to choose it. Rechazas a la luz You reject or deny the o light, sigues a la luz. and you follow the light. Y los hombres And the man y los hombres and men amaron más las tinieblas love darkness more que a la luz, que a than the light, Jesús. than Jesus. No, es que yo Oh. en los casinos estoy I'd bien, rather be in the en las casino. drogas estoy In bien, the drugs, en I'm mi casa okay. estoy I'm bien. good at home. ¿Por qué? Why? Porque aman más las tinieblas. Because they love the darkness Y more. esas personas, And hermano, those people, si no se arrepienten, if they don't repent, mire, Look. entonces que andan en casinitos, so they're at the casinos, en drogas, in drugs, en in adicciones, addictions, en fornicación, en fornication, idolatría, adultery, las piedras van a hablar. the stones will cry out. Las piedras van a hablar. The stones will Tarde cry o out. temprano, Sooner or later, tarde o temprano, sooner or later, las piedras the stones van a hablar. will speak. Por eso debemos de predicarle a nuestros hijos, That's why we have to preach to our a kids, nuestra mamá, to our moms, a nuestra esposa, to our wife, a todos aquellos to all of que those están en that contra are against de la palabra de Dios, God's word, del evangelio. of God's gospel. Porque mire, todos los hombres de Dios Because all men of God, fueron apedreados, they were stoned, quemados, burned, acerrados they were en lumbre enslaved in fire por predicarle la palabra de because Dios. they preached God's word. Estamos en un tiempo We're at a donde certain no time queremos predicar la verdad, that we don't want to preach el the evangelio, truth, the gospel, porque me van a rechazar, because they're going to reject me, porque van a hablar mal or de mí. because they're going to speak bad about me. No, No. si tú callas If you be Si tú quiet, callas if you're quiet y no le predicas a tus hijos, and don't preach to your kids, las piedras van a hablar. the stones will speak or cry out. La ira de Dios, God's life, el juicio de Dios, the judgment of God, la justicia de Dios the justice of God se va a manifestar tarde will o be temprano. manifested sooner or later. Por eso Jesús dijo, That's what Jesus said. si estos callan, If these are quiet, las piedras van a hablar. the stones will cry El out. juicio, The judgment, la ira de Dios, the hurt of la God, justicia de Dios the justice of God se va a tener que revelar will sooner or later be revealed en su vida. in their lives. Por eso te digo, hermano, That's why I want to tell you, No brothers and dejes sisters, don't leave que las piedras that the stones hablen cry a out tus hijos, to your kids, a tu familia, to your family, áreas de tu vida areas of your life donde estás siendo rebelde where you're being a rebellion la palabra de Dios. to God's word. Las piedras van a hablar The stones will cry out, y no te va a gustar. and you will not like it. Amén. Amen. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Vamos allí a Apocalipsis So we're capítulo gonna 6, we're gonna go to Revelation chapter versículo 6, 9. verse 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, mire, las almas Look at the souls de los que habían sido muertos for the ones who were dead por causa because of de predicar el evangelio. preaching God's gospel.
y por el testimonio and for the testimony que tenían. which they had. Apocalipsis 12:11. Revelation 12:11. 12:11. Revelations 12:11. Y ellos And they le han vencido. overcame him ¿Por medio de qué? by what? De la sangre del cordero. By the blood of the Lamb. ¿Qué es la sangre del cordero? What is the blood of the Mire, Lamb? de su sacrificio, From de your, su vida, is the sacrifice of the de life Jesús, of de Jesus, su muerte, of his de death, su sepultura y de su and resurrección. because of his giving and his resurrection. ¿Y de qué más? And what else? Y de predicar el And evangelio. because of preaching the Y de la gospel. palabra del testimonio. And God's word, De ti, testimony from you, mí. of me, Eso es como se vence that's how you defeat it. al enemigo. The enemy. No peleamos por conquistar, We don't por fight victoria, to conquer victory, sino peleamos but we desde la fight victoria from the que victory es en la cruz. which is in the cross, La vida, muerte y resurrección de the life, the Jesús resurrection, the love ¿Sobre of qué? Christ. ¿Sobre el Over diablo? what? Over the sobre devil, el pecado over sin, y sobre este mundo, and over this sobre world, este sistema over this corrupto system y corrupted, sobre la carne. and over the flesh. Amén. Amen? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero And y they de la defeated palabra, him, they del overcame. testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Unto the death. Amén. Amen? No, pero muchas veces no queremos morir. But sometimes we don't want to die. No predico I don't preach porque luego me rechazan, because sooner or later they deny me, porque luego me menosprecian. or later they don't appreciate me. Menospreciaron a Jesús. They did not appreciate Jesus. Rechazaron a Jesús. They rejected, denied Jesus. Esas son las huellas Those are the de un fingerprints verdadero of a true discípulo de Jesús. disciple of Que te Jesus. rechacen, That they reject you, que no te quieran, that they don't like que you, te digan endemoniado. and they say, "Oh, you have demons in you." Sí, porque nosotros somos los que tenemos demonios, no ellos. Because at the end, we're the ones who have demons, Porque not them. predicamos la verdad. Because we preach the truth. Predicamos lo que le agrada a Dios y We lo que no preach le what agrada. pleases God and not what pleases them. ¿Qué piensas de esto? What do you think of this? Eso no le agrada a Dios. God doesn't please God. Y si no le agrada a Dios, If it doesn't please God, no hay recompensa, there's no reward. no hay bendición, There's no blessing. no hay vida, There's no life. no hay paz en There's eso. no peace in that. No le agrada a Dios. It doesn't please God. Le preguntaron a Miles Monroe, They asked Miles Monroe, el gobernador de las Bahamas, the governor of the Bahamas. le dijeron, queremos poner un casino aquí. ¿Tú They qué said, piensas? they said, we want to put a casino here. What do you think? Y él dijo, no le agrada a Dios. And he said, it does not please ¿Pero God. por qué? But why? Simplemente no le agrada a Dios. Why? It just doesn't please Si no le God. agrada a Dios, If it doesn't please God, tampoco a nosotros. neither of us. Nos va a traer bendición. It's No not gonna, casinos. it's going to bring us blessing, not Pero mucha casinos. gente quiere que le expliques, But many que people le want you to digas, explain, to que le tell des them 500 versículos de la Biblia. that you give them 500 verses Pero of en the su Bible, corazón but in their heart, Lo tienen endurecido. they have it hard, Dicen, lo vamos a hardened. hacer. And they say, oh, we're going to do it. Como el faraón. Just like the Pharaoh. Tantas plagas que vio, There was a lot of los plagues, milagros que vio. miracles that were happening. Sin en cambio, But in though, tenía endurecido su corazón. their hearts were No hardened. quieren obedecer a Dios. They don't want to hear God's word. Amén. Amen? Obey God. Así es que vamos a Lucas. So we're going to go to Luke. Lucas, Luke, capítulo 19, chapter 19, del versículo 28 en adelante. from 28 and on. Vamos a empezar el mensaje ahora sí. Now we're going to start. Ahora sí vamos a empezar. La otra Now no we're fue, really gonna fue start. introducción. It was just an introduction. Dicho esto, iba adelante. Diga, subiendo a Jerusalén. You say with me, go ascending Mire, to Jerusalem. siempre Always subir a Jerusalén. ascending to Jerusalem. Cuando seguimos la palabra de Dios When we follow y God's word seguimos a Jesús, and we follow Jesus, Jerusalén significa Jerusalem means lugar de paz, place of ciudad de peace, paz. city of Cuando tú peace. sigues la palabra de Dios, When you follow God's la word, palabra de Dios God's te word trae paz. brings peace. Porque Jesús Because es Jesus la paz is que peace sobrepasa that go todo overpasses entendimiento. all knowledge. Dicho esto, iban adelante subiendo a Jerusalén, Ascending up to ciudad de paz, Jerusalem, lugar de paz. place Ajá. of peace. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, mire,
envió dos de qué? He sent what? Two of what? Discípulos. Two disciples. Un discípulo A disciple habla de enseñanza. speaks of what? Teaching. Un discípulo A disciple es aquel is the que da su one vida that gives their life por las enseñanzas for the teachings de Jesús. of God. Un discípulo. A Cuando alguien disciple, quería ser el discípulo de los fariseos, porque los fariseos but when they wanted to be a disciple of the andaban por Pharaohs, montes, lugares, they were in hills and mountains and places buscando discípulos looking for disciples, y los hacían peores que ellos, and they made them worse than themselves. reos de muerte. They were from death. Pero los discípulos de Jesús, But the ones disciples of Jesus, Jesús es la vida eterna. Jesus is eternal life. Para tener la vida eterna, To have eternal life, para entrar a la vida eterna, to enter eternal se life, nos necesita primero first we have bien muertos. to be real dead. ¿Muertos a qué? Dead to what? Al mundo, To the al world, pecado, to the a sin, los deseos de la to the carne, desires of a, the a flesh, mis deseos, to my a desires, mis pensamientos, to my thinking, para entrar en el reino de Dios. to enter God's kingdom. Si la semilla no muere, If the seed does not no die, puede llevar fruto. they cannot take Juan el fruit. Bautista dijo, tengo John que the menguar Baptist said, I have to bow Tengo que down. morir I have to para die que Él crezca en mí. so that he can grow in Amen. me. Amen. Entre más vas muriendo a mis deseos, The more you die your a lo que a mí desires, me gusta, to what I a mis like, planes, to my mis plans, propósitos, my purposes, los deseos de Dios, God's desires, los planes de Dios, God's los plans, propósitos de Dios purposes of God, empiezan a crecer en tu vida. they start growing in your Amen. life. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. And bring it. Mire qué hermoso, hermano. Look how beautiful Un pollino atado. that was loose, that was tied up. Mire, cuando estás sin Jesús, Look, when you're without Jesus, estás sin propósito. you're without purpose. Estás en los propósitos de Satanás. You're in the purposes of Pero Satan, ¿cómo te tienen? but how do they have Atado. you? Pero Tied cuando up. viene Jesús, But when you have Él te Jesus, desata. he De todas esas cadenas. he rips apart all those Y dice, chains, traedlo. and he says, bring it, Traedlo. Como a bring Saulo. it, just like Le Saulo. dijo, hey, He said, hey, ve y ora por él. go and pray for him. Ve y ora por él. Go pray for him. Porque instrumento. Because of Le dijo a instrument, Ananías, ve y ora por él. He said, Porque "Go hay un pray hombre for que him." se llama Saulo. Because there's que a man tiene called 3 Saulo días, that has ora 3 y days. ayuna. Ve. he said, go, Porque instrumento because he's an instrument. escogido He's me chosen. es este. He's a chosen instrument. Así también con este pollino. Just Le like digo, this vayan, this colt. desátenlo y Go and tráiganlo. tie it and bring it. Porque instrumento Because instrument, escogido me es este he pollino has chosen this colt para montarlo. to mount Un it. propósito para A llevar purpose to la take gloria de Dios, the glory of la God, presencia de the Dios. presence of Y God. mire, And look, cuando viene el Espíritu Santo, when the Holy Spirit comes, cuando viene Dios, when God comes, traemos tesoros, we bring treasures, tesoros, tesoros escondidos. ¿Cuál es el tesoro escondido? the hidden treasures. Jesús, el Espíritu Santo. The Holy Spirit, Hay un Jesus. poder. There's a power. Hay un dunamis. There's a dunamis. Y ese dunamis, And that dunamis, poder de lo alto de power Dios, from the highness poder of God, explosivo de Dios, a power quiere that's explosive of manifestarse. God, and it comes to Pero el manifest, Espíritu Santo se manifiesta but the Holy Spirit sobre manifests aquellos hijos for all those de children obediencia that que obey, le obedecen. that they obey. Porque cuando le because when you- desobedes al Espíritu Santo a When you Dios, disobey the Holy Spirit to se God, contrista. He becomes sad. Se contrista It becomes sad cuando lo desobedeces when you disobey it por no hacer, because you're not por no obedecer lo doing, que Dios quiere. not doing what God wants you to do, Y se apaga and it turns off también por hacer, because they're doing por no obedecer y por for not, hacer, for not obeying and doing hacer las cosas que yo quiero what He wants, y desobedecer and they las cosas que disobey Dios quiere. for the Entonces, things that God no wants you debemos to do. no debemos de apagar So we don't have to turn off, y no debemos de contristar and we shouldn't make it el sad. Espíritu Santo. The Holy Spirit, Diciendo, ir adelante de enfrente, al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás.
desatadlo y traedlo. Loose him, okay? Y si alguien os preguntare, And if any man ¿por qué asks lo you, desatéis? what do you loose Le him? responderéis, You should así, say, porque el Señor lo necesita. because the Lord needs him. El Señor lo The necesita. Lord needs him. Y fueron los que habían sido enviados And they were the ones y who were hallaron sent. como Él les dijo. And they found even as they had said to them. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Why you loose the colt? Síguele. Ellos dijeron, porque el Señor Because the Lord lo necesita. needs him. Mire, cuando tienes propósito, Look, when you have a purpose, cuando tienes identidad, when you have an identity, dices, soy un hijo de Dios. you say, I am a child of Y mi God. propósito And my purpose es estar is to be en in los negocios de Dios. the business of En God. los negocios de Dios son And las God's almas. business is the souls. El Señor no necesita The Lord needs para sus planes, for his sus plans, propósitos. for his Y purposes. cuando seguimos sus planes y propósitos, And when we follow the purposes and the plans, encontramos nuestro propósito. we find our Porque purpose. nuestro propósito como hijos de Dios And as a child of God, our purpose es agradar a Dios is to please God y no agradar a los hombres. and not to please the Manifestar man. su gloria de Dios Manifest his glory y of no la God gloria de los and not the hombres. glory of man. Los fariseos The gobernantes, Pharisees hermano, who were governing, creyeron en el mensaje de Jesús, they believed in the message of Jesus, pero no se sometieron en el but mensaje de didn't Jesús. commit to No God's way. confesaron a Jesús They didn't confess to Jesus porque amaron más because they loved la more gloria de los hombres the glory of the que la man gloria de Dios. than the glory of Y God. muchas veces nosotros así, hermano, And many times we're just like creemos en el that. mensaje, We pero believe in the message, es but que, ¿qué van a decir mis amigos? what are my friends going to say? Mi papá, My parents, mi mamá me my van a mom, hacer my burla. dad, they're going to make fun of me. ¿Por qué? Why? Porque andas buscando más agradar a los hombres Because you're trying to please the man que a more Dios. than God. Si yo buscare If I find agradar to please a los hombres, the man, no sería un discípulo de Jesús. I will not be a disciple of Jesus. No sería digno I will be not de ser llamado to be, un discípulo de Jesús. I won't be Worthy worthy of being called a disciple of Jesus. es un honor, hermano, It's an honor que te llamen un siervo that they call you a del servant Altísimo. of the high. Sí, pero hay mucha gente But there's a lot of que people ama los títulos. that loves the titles. No me diga, brother, No, don't tell me, brother. pastor, Pastor, apóstol, apostle, profeta, prophet, porque aman títulos. because they love the title. Pablo decía, Paul said, siervo servant de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord and para Savior, honra y gloria de to Dios. honor, glory in God. En el servicio está la grandeza, In the service, there's no en greatness. los títulos, Not in the no en titles. títulos. Not in Pablo titles. dijo, los títulos que tenía, He said, in the titles that I have, fariseo de fariseo, Pharisees of the hebreo de Pharisees, hebreo, Hebrew of judíos Hebrews, de la generación, from the generation. él era del linaje. He was from the legion. ¿De qué linaje era? Él dijo, fariseo de fariseos. He said, Pharisees to Se me olvidó Pharisees. ahorita de qué linaje venía, pero dijo, todo eso He said, all of that, lo tengo por basura. I have it as trash. Sí, hermano, porque todas las cosas, ¿quién eras tú? Because everything that who you are, Tienes que desaprender you have to tienes que not echar la know. basura You have to throw in the para trash aprender ahora so that you can acerca de learn tu maestro. about your Nuevas teacher. enseñanzas del reino de Dios. New teachings from God, Las enseñanzas del reino del mundo. the teachers of the kingdom of Dice the Santiago world. It says in Que la James sabiduría de este mundo that the wisdom of this world primeramente es terrenal, first is territorial animal and animalistic y diabólica. and diabolical. Ánimo, diabólic. Yep. Animalistic and terreno. diabolical. Sí. Es la sabiduría de este mundo. That's ¿Quieres the sabiduría wisdom de of este this mundo? world. Do you ¿O want the wisdom sabiduría of the de world Dios? or the Porque la wisdom of sabiduría God? de Dios Because the wisdom of God primeramente es pura, hermano. first is Mira, vete a pure. Santiago capítulo 3, Let's go to James chapter 3 versículo del 15 en adelante. from 15 and on. James chapter 3, 15 and on. Aleluya, gloria a Dios.
Porque esta sabiduría, mire, James chapter no es la 3, que desciende 15. de lo alto. Nosotros necesitamos, ¿de cuál, hermano? De lo alto. What Si do we habéis need from the nacido de high? nuevo, If you were tienes que reborn poner tu again, mirada You have to put your sight en las cosas de alto, porque allá es donde from the está things from sentado on el high. Señor That's where the Lord is Jesús sitting en su down trono. in His throne. Cuando tú miras así, When es you see gobierno, that, it's poder, government, it's power, majestad. peace, Dice, majesty. porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto. This Dice, wisdom. porque esta sabiduría no es la Because- que desciende de lo alto, sino que But what? terrenal, Earthly, animal y sensual, diabólica. animal, Pero mire la otra diabolical. sabiduría. But look Síguele, at the different wisdom. síguele. Next. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Síguele. Pero la sabiduría But the wisdom que es de lo alto, from the above, primeramente que es first is what? es pura, Pure, después pacífica, then peaceful, amable, gentle, benigna, and easy, llena de and misericordia easy and y de entreated, buenos frutos, full of mercy and sin good fruits, incertidumbre without ni partially hipocresía. and without Amen. hypocrisy. Esa sabiduría That wisdom proviene del carácter de Dios. comes from the character of God. Amén. Amen. Benigna, misericordiosa, Mercy, generosa, generous, amorosa, generous, de lovable, paz. peace, El carácter de Jesús. the character of Jesus. Ese carácter, That ese character, nombre de Dios, the name of se God, hizo visible became cuando visible Jesús viene. when Jesus came. Demostró el nombre de Dios, He demonstrated the love of el God. carácter de Dios. The character of Nombre God. tiene que ver con carácter. The name has to do with character. Amén. Amen. Así sigue, vete para donde estábamos. So let's go back to where we were at. Así es que ¿qué quiere, hermano? So what Que do you nace want? de sabiduría de los hombres. Be full of the wisdom of men. Mire, por eso andamos todos terrenales, That's why we're all pensando en earthly. las cosas terrenales. We're all thinking of Ay, the que things mi of earthly. carrito, All que that mi my car, that casita, my y que house. puras cosas terrenales. Just earthly things. Ya el hombre que se te ha revelado, Now the man that has Reino- been revealed, reino y kingdom, justicia, kingdom and justice, que el Señor reine that the Lord reign en esta área, in this area, en todas las áreas. in all Porque areas. reino Because significa kingdom que alguien reine means que that alguien somebody gobierne reigns, that en governs todas mis áreas de in mi all my vida, areas of my y life, que la justicia, and that the reino y justice, justicia, cuando se te revela reino y justicia, when the kingdom and, justicia and tiene justice que ver there has to be con la with palabra de Dios, God's word, someterme a la palabra de submit Dios, to God's y word, eres un hombre and you're a que man vive en justicia, that lives in porque te justice sometes a la palabra de Dios, because you y la submit to palabra God's de word, Dios and God's word es justicia. is justice. Amén. Amen. Dice, y lo trajeron a Jesús, And y they habiendo brought it to echado him. sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y hermano, lo que hicieron, sus Look what they mantos said. los pusieron, They put it, their clothing, they put it, ¿eh? Los mantos, Their los clothes. mantos de oración. the ones of prayer. Sus mantos, todos los judíos traían su manto de oración. All the Jews had a clothing Y en of el manto de prayer. oración que traía, And that en las clothing of esquinas, prayer, what do they have at the en las edges? esquinas se le llaman las alas, They called it the wings, los tzitzits, ¿verdad? Como The little nuditos, pearls. que significa la palabra de Dios. which means the word Cuando of te lo God. pones en oración, When you put it in estás prayer, diciendo me someto you're saying, I a la submit palabra de Dios. to God's word. El manto de oración. The clothing Tu of cobertura the coverage es la palabra de Dios. is God's Y la word. palabra de Dios es Jesús. And the God's word is Jesús es el Jesus. verbo de Dios. And Jesus is La the verb palabra of, de the Dios. of God. Dice, God's y a su word. paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, mire, They rejoiced. comenzó a alabar a Dios They rejoiced and praised God a grandes voces with loud voices por todas las maravillas for all the mighty works que habían visto. that they had seen. Mire, Look, Dios hace milagros, God makes miracles, prodigios, prodigies, maravillas, and maravillas, wonders. wonders. Mire, es el poder Is the power de Dios of God visible
visible, expuesto, exposed, manifiesta la gloria de Dios. La gloria de manifests the Dios glory of es el God, poder de Dios is the power of God manifestado manifested en un área de tus vidas, in one of the areas tu of your life, cuerpo, in your body, en tu espíritu, in your en spirit, tu alma. in your soul. La gloria de Dios The se glory ve. of God. You Donde can había see it. depresión, Where there was depression, ahora hay gozo. now there's Donde había grace. pobreza, Where there was ahora hay poorness, abundancia. now there's abundance. Abundancia. Abundance. Porque la gloria de Dios Because God's se ha glory manifestado. is Donde no había manifested. trabajo, ahora There hay was no trabajo. job, there's a job. Donde había pelea, Where there's a fight, ahora hay amor. now there's love. En el matrimonio, hermano. In the matrimony. Por eso, ¿en qué áreas de tu vida, hermano, So in what area in your life estás dejando are you que leaving las piedras hablen? that the stones cry out Por desobediencia. because of disobedience? Dice la palabra, It says in the word, mujeres, woman, sométanse a su esposo. submit to your husband. Pero luego dice en otro versículo, But then it says in the esposos next y verse, esposas, husband and wife, sométanse unos a otros. submit to each other. Sí, porque se debe de someter uno también a la esposa, hermano. Why? Because you have to submit as to your wife as well. Pero ¿en qué? But in what? En el Señor. But in the Lord. Ya me voy al futbolito. Oh, I'm going Ahí nos to play vemos some soccer. en I'll leave you domingo. alone on Sunday. Entonces la esposa te dice, So the wife says, ahora llamas más al futbolito oh, so you love que soccer el more congregarte. than congregating yourself? Entonces mira, So now te sometes you submit, no a lo que dice tu esposa, now for what your wife says, sino a la palabra but what the de word Dios of God que tu esposa está hablando. that where your wife is speaking out Es cierto. is true. Dejo el futbolito I leave soccer y vamos a congregarnos. and I go. We need to go Sí, porque te congregate. debes de someter Because you have to submit a toda autoridad. to all authority. Pero fíjese, hermano, aquí está, But look, aquí está la revelación. look, this is the revelation En el Señor, in the Lord, conforme a la palabra de Dios. as the word says. Porque hay pastores, Because there's pastors, hay apóstoles, there's como se apostles. llamen, porque ya es puro título, ya because nomás, it's just a title ya now. nomás puro título. It's just a big title. ¿Eh? Yeah. Que si se va de esta iglesia que Oh, if he leaves va a estar en church. maldición. Oh, you're going to be condemned. Pero eso nomás es de él. But that's just his. Pero tú estás viendo But you're que seeing ni él se somete a las that autoridades, he doesn't que ni submit él to se the somete a authorities. la palabra de Dios. Or doesn't ¿Cómo submit vas a to the estar word of sometido a God. alguien que no se somete a la palabra de How can Dios? somebody be submitted to God's word Me when voy a they're someter a not? usted I'm going to submit to cuando usted one esté of you sometido a la palabra de Dios. if you're submitted to God first. Someteos Submit a tus autoridades to authorities en el Señor, in the Lord. en el Señor. In the Lord. ¿Cómo una esposa se va a someter How does a wife submit a su esposo to his husband or to her husband? cuando Sorry, le dice no hay dinero? when they say there's no money, Así es que vete a prostituirte. so go and be a prostitute. ¿Cómo una mujer How can a se va a woman someter? Hey, can submit? tu papá no me cae bien, Oh, your dad, I don't like your ya dad. no quiero que lo visites. I don't want you to go visit him anymore. No te hago caso. I don't pay No attention. me voy a someter a tus I'm not going to loqueras. submit to your thinking. Honra a tu padre y a tu madre, Honor your father and your mother. porque es el primer mandamiento. Because the first Con commandment promesa with promise, para que te vaya bien so it goes y well, tengas a largos días de vida. so you can have a longer life. Señor, Bye. voy a ir a ayudar a mis papás. I'm going to go help my parents. No te debes de someter You should not a las submit locuras de alguien to the craziness of que no se someone somete a la palabra de that Dios. doesn't submit to God's word. Sí, porque hay gente, hermano. Look, because there's Ay, que mi people, pastor, y oh, que that mi my pastor, y que pastor, mi and my pastor this and dijo. that Y and a pastor. mí no me importa lo que diga. It doesn't matter what they Te say. debe de importar What should be lo que dice important la palabra de Dios. is what God's word says. Porque la palabra de Dios Because God's es la que word, tiene poder, it has es la que power, tiene it autoridad has authority, para que el enemigo so that the enemy huya de tu vida. runs away from your life. Someteos a Dios, Submit a to la palabra God, de Dios. to God's word, Resistid and como resist se resistes con la palabra de Dios. just to resist Porque the la way with palabra de God's Dios word, es because escudo God's alrededor word de mí. is the Es mi shield around fuerza, me. It's my el que strength levanta mi cabeza. that Y raises no my temeré head. a I will not millares de fear gente que to pusieren people contra mí. that come against Porque me, la palabra de Dios because God's word y el Espíritu de Dios and the Spirit El of God, Espíritu de Dios es the la Spirit of palabra, el God is Espíritu de God's Dios word. The Spirit of es con God la fuerza del Espíritu Santo. is with the strength of the Holy No con Spirit. ejércitos, Not with no con armies, caballo, no con espada. not with shields, not Sí, con with su Santo swords, Espíritu. but with the Holy Spirit. La palabra de Dios es Espíritu God's word is spirit y es verdad. and is truth. Amén. Amen. Diciendo, Saying, bendito blessed el Rey the King
que viene. Mire lo que ellos estaban diciendo, Look what they're lo que saying, ellos estaban or predicando. what they were preaching. Decían, bendito Blessed. el rey The King que viene that comes en el nombre del in Señor. the name of the Lord. Paz Peace en el cielo in y heaven gloria and en glory las alturas. in the highest. ¿Qué estaban diciendo, What hermano? were they saying? Estaban hablando la palabra de Dios. They were saying the Mucha word of gente God. cuando hables la palabra de Dios Many people, when they speak God's en tu word casa, in your house, en la iglesia, at church, te van a decir cállate. they say, shut A up. mí me han dicho, hermano, People have told me, y no gente de afuera, And no not estamos the people hablando de from gente de outside. afuera, I'm not hermano. talking about the Ellos people que digan. outside. Estamos hablando de gente we're talking about que people según sirve a Dios. that Gente cristiana. somehow they, Pastor, quiero hablar con follow usted. God. Sí, dígame. Pastor, I want to speak with you. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Déjeme abrir la Biblia y leer Let algunos me- versículos. Let me open the word and Para let's read a empezar. verse to start. Si abre la Biblia, If they open the word, yo me voy. I leave. No soportan la palabra de They Dios. can't support God's word. ¿Eh? Eh? Cállate, Shut up. cállate. Shut No up. hables. Don't No speak. digas la palabra. Don't speak the Porque me truth voy. because I leave. Porque están endemoniados, hermano. Because they have demons in them. Están endemoniados. They're demonized. Son Satanás. They're Satan. Cuando le dijo Jesús a Pedro, When Jesus said to Peter, apártate de mí, Satanás. get away from me, Satan. ¿Eh? Depart from me, Satan. Son opositores a la palabra de Dios. They go against, they're No the quieren opposite que of hables God. la palabra They de don't want you to Dios. speak God's Y word le dice, And porque they has say- puesto los ojos en los hombres, because you have put your sight in the te man. endemoniaste. You become demonized Porque pone los ojos en la mirada de los hombres y because no you de put your Dios. sight in man de la and not palabra de God Dios. and Te not God's word. endemonias. You Dice, have entonces demons. algunos de los fariseos So some of the de entre la Pharisees multitud among le the dijeron, multitude said unto him, maestro, Master, reprende a tus discípulos, rebuke your calla a tus disciples. discípulos. Shut up your disciples. ¿Eh? Y mucha gente te va a querer callar, And hermano. many people will want you to Mire, shut up. y cuando te quieran callar, And when they want you to shut up, cuando te quieran callar, hermano, and when they want you to shut up, súbele volumen. turn it up. Súbele volumen Turn it a up. tu alabanza, Your a tu praise, adoración, your a tu worship, Your predicación. preaching. ¿Eh? Amen. Que no te callen. Don't let them Súbele shut you. volumen. Turn it Súbele up. volumen. Raise the volume. Él respondiendo And he answered. les dijo, os And he digo said, I tell you, que si estos callan, if this should shut si up, estos acaban de no alabarme y if glorificarme, they don't glorify me, las piedras the stones clamarán. will immediately cry out. Y cuando llegó cerca de la ciudad, And when he came to the al verla near, lloró and he held the city, sobre ella. and they wept over it. Y mire, And look, síguele. Diciendo, oh, si también saying, oh, tú conocieses, you know, a lo menos at least en este tu día, in this day, lo que es para tu paz. which belongs unto your peace. Mas ahora But now está encubierto de tus ojos. they Mire, are hiding from si your ellos hubieran eyes. conocido ese día, hermano, If they understood that ese day, día that day donde el evangelio, where the gospel, donde, mire, look, Jesús with Jesus, en la cruz del Calvario the cross of llevó la Calvary, ira he took the hurt, the de pain Dios of God que iba a caer sobre nosotros, that will come porque éramos unto us, hijos de ira, because the children of pain, éramos hijos de ira, we were the children of estábamos pain. muertos, We were all dead. porque la paga del pecado es muerte, de la Because the desobediencia pain- es muerte, la ira de Dios, The hurt of el God, juicio de Dios, the judgment of God, ya se había escrito, it was already written, porque la paga del pecado, because the payment of sin muerte. is death. ya se había dicho el juicio, The judgment already was so y la said, ira de Dios, and the pain, éramos hijos de ira, we were the children of pain, porque of hurt, éramos de desobediencia, because we were andábamos disobedient. siguiendo We were following mis deseos, our los desires, deseos de la the carne desires of our flesh, y nuestros pensamientos. and our thinking. Éramos hijos de ira, We were children of pain, como los of demás hurt, que viven. just like the ones before. No dejes Don't let que las piedras hablen, that the stones cry out, porque ira viene, because pain comes. juicio de Dios, Judgment of God, por la desobediencia. because of the disobedience. ¿Desobediencia qué? Disobedience to A la what? palabra de Dios. To God's word. Mire, Efesios capítulo 2. Look, Ephesians chapter 2. Bueno, vamos a seguirla allí. Well, let's keep Ahí going. se acaba, síguele, Yeah, síguele. next verse. Dice, te derribarán a tierra. And they Mire, should lay you mire el down juicio por
por desechar, hermano, Look, because you reject la or palabra deny de it, Dios, God's te word, derribarán a tierra and they will put you on the ground, y tus hijos dentro de ti, and children within y you, no dejará en ti piedra and they should not leave any sobre stone piedra, over stone, por cuanto no conociste because you didn't el know tiempo de tu visitación. the time of visitation. Cuando Dios te visita, hermano, When God dale visits gloria you, a Dios, give glory to God. alaba a Dios, Praise hermano. God. ¿Por qué? Why? Por sus milagros, Because of His por su miracles, salvación, because of the por sus salvation, prodigios, His por prodigies, sus maravillas for His que ha miracles, hecho en tu vida, hermano. and wonders that He's done in your life. Y tú le empiezas a dar gracias a And you Dios. start giving thanks to God. Recuerdo, Señor, I remember this, cuando God, ni yo me quería, that I didn't like, the moment I didn't like cuando estaba myself, atado, when I was tied up, adicciones, en prostitución, In en prostitution, drogadicción, drug- en depresión, addictions, pero tú me hiciste libre. but you made me free. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, That's what the Son of para God was deshacer las obras de given, Satanás. so He can break del the diablo. work of Satan, the devil. Por eso no nos pueden callar, hermano. That's why they can't make us shut up. A Pedro, a To Juan, Peter, a los to apóstoles John, dijeron, the apostles, ya no queremos. They said, we Ya no don't queremos want, que hablen en ese nombre. we don't want you to speak that name. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios que And a this, los Peter hombres. said, I'd rather obey Porque God than the man. este sistema te va a querer callar. Because in this system, they want you to shut up. Mira, antes de irte, ya vete a Hechos capítulo Let's go to 4. Acts Cuatro. chapter 4. Acts chapter 4, Empieza de, se me hace que del 19. I think verse 19. Hechos capítulo 4. Acts chapter 4. Mas Pedro y Juan respondieron And Peter diciendo, and John mira, answered, vete unos versículos atrás, go 2 or 3 verses. diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? What should we do with these Porque de men? cierto, mire, Because indeed, señal manifiesta a notable miracle ha sido hecha por ellos, has been done by them, notoria a todos los que moran en Jerusalén, manifesting all that dwell in y Jerusalem, no lo podemos negar. and we cannot deny it. Sin embargo, And that is, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen so they don't de aquí en speak adelante from now a on, hombre alguno not men in any en name, este nombre. in this name. Síguele. Y llamándolo les intimidaron And they que en caught them, ninguna manera hablasen commanded ni them. enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, mire, madro, así tenemos que responder. Look, this is how we have to Súbele respond. volumen Turn it a tu up, turn the predicación, volume up to your a tu preaching, alabanza, to your a tu praise, adoración. to your worship. Mas Pedro y Juan respondieron Peter and John diciendo, answered, saying, juzgad. La palabra juzgad es Judge, discernir you say entre discern. lo bueno y entre lo malo. good and Esa es bad. la palabra juzgar. That's what the judgment means. Si es justo If it's justful delante de Dios, and in front of obedecer a God, vosotros to obey each antes que a other Dios. before God, Síguele. Porque no podemos, because we cannot porque speak, no podemos callar, hermano. because we cannot shut Porque up, no podemos callar because we cannot lo stop que Dios talking, ha hecho en tu vida. because what God has done in your La life, salvación, the la salvation, sanidad, los prodigios, los milagros. miracles. Mire, Look, cuando te levantas, when you get up, un milagro, gracias it's a miracle. Dios, Thank you, por God, el milagro de la for the vida. miracle of life. ¿Eh? ¿De qué te sirve, hermano? What does it matter Que te dijeran, that they tell you, te voy a dar 100 millones I'm going to give you $100 de million? dólares, Don't do it. pero ya mañana But tomorrow, ya no vas a respirar. you're not going to breathe. ¿De qué te sirven? What does it matter? Milagro la vida. Gracias Dios por la The vida. miracle. Thank you, God, for Gracias the Dios life. por la vida, porque el Thank you for dinero life. no es nada para un día más de Because the vida. money is not ¿Por qué? nothing for another ¿Por qué? day of life. Porque te puedes arrodillar Because you can kneel y down decirle gracias, and say, Padre. thank you, Father. Gracias por tu amor, Thank you for your por tu love, for your misericordia, mercy, por oír a los pájaros, for respirar el letting me aire, hear the birds and ver let al me Dios breathe. invisible See the a invisible través de lo God visible, to the visible del aire, of the wind, las olas, the waves. los árboles. Dios Trees. se hace visible God becomes por visible medio de lo que era invisible, through what wasn't visible. porque lo que existe Because what exists existe de lo que no se veía. exists because Y of lo what que you no se couldn't see veía, it. And what you ahora se couldn't hizo see visible now becomes para que visible veas la gloria de Dios so you can see God's glory manifestada en manifested todo lo que está hecho and aquí. everything that was made in En Him, tus hijos. in your No children. existían y ahora los tienes. It doesn't exist, but Gracias, now you Señor, por do. mis hijos, Thank you, God, for my por mi kids, esposa, for my wife,
por lo que tú me has dado, for what you have given me. porque tuyo es, Señor. Because it Y is solo yours. tú mereces honra y Only gloria. you deserve honor and glory. Es el que te da la fuerza, Is hermano, what gives you the para strength. salir un día más a trabajar. Thank you for another day Gracias, to Dios, go por la work. fuerza. Thank you for the strength. Esas son maravillas, Those are prodigios, miracles. milagros. Those are Todos los miracles. días, no de vez Every en cuando, single day. todos los días. Not once in a while, but every Porque day. no podemos callar Because we cannot shut up y de dejar de decir and keep lo saying que hemos visto what we have seen y oído. and heard. ¿Sí? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, So they no were hallando threatening ningún them. modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios They glorified God por lo que se había hecho. for what was done. Amén. Amen. Debemos de glorificar a Dios We have to glorify por todo God lo que ha hecho for everything He has done y por lo que va a seguir and what He haciendo will be en doing nosotros in us y en la siguiente and the generación, next generation, porque tenemos que hablar because we have to speak las cosas que no son the things that are como not si lo fueran, like if they porque were. eso es caminar por Because fe. that's to Gracias, walk Señor. with faith. Thank you, God. Aunque tengas un hijo desobediente, Even if you have a son that háblale a is las disobedient, cosas que no son como si lo fueran. speak to the things that are not like they were. Gracias por mi hijo obediente. Thank you, God, for my son who's Gracias por obedient. mi hijo que nunca se le olvida la Biblia. Thank you for my child who never Que todos forgets los the días la Bible. leen. Aunque tu hijo Even though your no child quiera saber de la Biblia. doesn't want to know anything Porque about los the God's hijos de word. Dios Because the Hablamos children las of God cosas que no son, speak the things como that si are lo not fueran. like if Porque they la were. fe Because es la faith certeza de lo que se is the espera, certainty that was la the convicción the de lo que no se conviction ve. of what He will do later. Amén. Amen. Así es que So, no dejes que las piedras hablen. let the stones cry out. Ese es That's el privilegio que the Dios nos ha dado privilege that God de has given predicar us la verdad, to preach the predicar truth, la paz, preach predicar peace, el amor, the love, predicar to preach la reconciliación entre reconciliation Dios y los hombres. through God and the man. Porque se nos ha dado Because it has been el given evangelio the de la gospel reconciliación. of Y ahí reconciliation. quiero cerrar. And that's how we're going to end Segunda de it. Corintios, 2 Corinthians capítulo 5, chapter 5, versículos 18 y 19. verse 18 and 19. Y todo esto proviene And all of these are coming de Dios, of God, quien nos reconcilió who consigo reconciled mismo us to por Himself Cristo. by Jesus y Christ nos dio el ministerio and given us the ministry de la of reconciliación. reconciliation. Síguele. Que Dios estaba en Cristo, That we were with God, the Christ, reconciliando al mundo, reconciling the world, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. not imputing the trespasses unto them, and they hath committed unto the word of the reconciliation. Amén. Amen. Aleluya. Gloria Thank a you, Dios. God. No calles, Don't fall. no calles, Do not shut up. porque si no las Don't be piedras quiet, because the stones hablarán. will speak or cry out. La ira de Dios, la justicia de Dios. The justice of God, the love of God. Le dijo a Dios al sacerdote, porque no God quisiste disciplinar a tus hijos, Because you didn't want to discipline your porque no children, quisiste predicarles. because you didn't want to preach to En un them. día, And one day, la ira de Dios the hurt of va a God venir sobre tus hijos will come desobedientes. to them that En who are un día disobedient. And van a one morir day, los dos. they will both die. Y él dijo que se haga lo que Dios quiere. And He said, do whatever you want, Y tú God. también. But you Tú too, también. Me los you voy a llevar a los too. tres. I will take all three of you. Y los tres murieron en un And mismo all día. three died in one day. Porque no quisieron Because they didn't want someterse al to evangelio. submit to the El gospel. evangelio no es algo, The gospel is not something. alguien. It's someone. es Dios, It's God. es la palabra de Dios. It's God's word. Amén. Amen. Así es que gracias, So, Padre, thank you, Father, por tu amor. for your love. Gracias, Señor. Thank you, God. No podemos callar, Señor. We cannot be quiet. No podemos callar tu We evangelio, can't be Señor. quiet because of your Porque no me gospel. avergüenzo del evangelio. Because I am not ashamed of your gospel. Porque no me avergüenzo del evangelio. Because I am not ashamed of Porque your es poder gospel. de Dios Because it's power of God para salvación. for salvation. No nos podemos callar. We cannot be quiet. Porque si nosotros calláramos, Because when we are quiet, las piedras hablarían. the stones will cry out.
Gracias, Padre. Thank you, Father. Tus discípulos Your disciples hablaron, Señor, spoke por valentía, because of por denuedo. of the Señor, courage. Lord, concede a tus siervos let the de hablar your con disciples, valentía, your servants, speak con denuedo with tu palabra. courage, your word, para que extiendas tú tu mano y sanadora. so you can extend your hand Para that cuando nosotros heals. predicamos, So when we preach, que se hagan señales, let there be prodigios signals, y pardon, maravillas and en el miracles nombre de Cristo Jesús. and wonders in the Padre, name of hemos Jesus. predicado tu palabra, Father, Señor. we have spoken Y your creemos God's que word. este día, And we Señor, believe that tu today, palabra, Señor, your word, las señales que siguen a tu the palabra, signals that come with your word, no a nosotros, sino a tu palabra. not us, Cuando but the predicamos word. tu But when we palabra, preach Señor, your word, Hay Lord, señales, Señor. there's signs, Hay salvación. there's salvation. Lo primero es salvación. The first is salvation, Sanidad, healing, milagros y prodigios. Te pido, providence. Padre, And I ask of en you, este Father, día, Señor, that que today extiendas tu mano sanadora you y extend poderosa, that your Señor. healing hand and your powerful hand. Hemos predicado tu palabra, We have Señor. preached your word, God, Y creemos por fe and we believe in que faith esta vez se predicó esta palabra, that this Señor. word was given, Y que lo que sigue a esa palabra, and whatever comes with this word, salvación, salvation, sanidad, healing, prodigios y providence, milagros. and miracles. Personas que tengan algún problema, People that have a problem espíritu, alma in y their cuerpo, spirit, their Señor, soul, and their que body, tú traigas salvación, you bring tú traigas salvation, provisión, you bring milagros, providence, sanidades y miracles, prodigios healing. en esas áreas, In those Señor, areas, Lord, donde tus hijos where your children, necesitan, Señor, they need, para respaldar so they can be back tu palabra, with your word, tu palabra, your Señor, word, Lord, porque tu palabra because your word es la que lo siguen. is the what follows Sanidades, healing, prodigios, providence, liberación. liberation, Y en el nombre de Cristo and in the Jesús, name of te Jesus damos Christ, gracias, Señor, we give you thanks por las sanidades, for the healing, por la provisión, for por providence, los milagros for the que miracles tú ya has hecho that you have en la vida done de mis hermanos, in the lives of my Porque brothers todo and es por sisters, fe. because everything is by faith para hombres de fe. for men of faith. Gracias, Señor, Thank you, Father, por tu palabra for your word y por tus señales, and for your por signs tus prodigios and your y por providence tus milagros and your que miracles acompañan that they a tu bring, that palabra, come Señor. with your word. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you. Si hay alguien, hermano, If there's someone, revísese las manos, revísese todo lo check donde le your body or dolía o lo que something. no. There's Y something that's siempre hay que not. dar gloria a Dios. And just give thanks to Porque God. yo creo, hermano, Because que I cuando se believe predica la palabra when you de Dios, preach God's la palabra word, de Dios dice, God's word y estas says, señales And these seguían signs a la palabra follow the que word los siervos de Dios predicaban. that the servants of God, No es de que preached. uno hace milagros. it's not the one does miracles, Dios. it's God. Dios es el que los hace. God is what Nunca does it. pongas tu mirada Never put your en los sight hombres. in men porque es Dios. because it's God. Dios todavía God manda a hombres still que se sends predique la verdad. that preach the Y cuando truth, se predica la and verdad, when you preach the truth, señales, milagros y signs, miracles, sanidades and healing ocurren porque es lo que happen sigue a la palabra de Dios. because it's what follows Y vas with a mirar tú, God's hermano, word. And you're going to Vas a mirar see, tú por fe, lo hablo por and you're fe, gonna see by porque soy faith. un hombre de fe, because I am a man of faith, que Dios te va a sorprender. that God will, En este día y en la noche, that tonight or in the Dios te va a morning, mandar señales, God is going to send you signs, prodigios y milagros. providence or miracles. ¿Para qué? For what? Para que sigas So you can keep going, sometido a su submitted palabra, to the a su word, amor, to a His su love, paz, y to que His peace, permanezcas and you commit en su palabra y en in él. His word and in Him. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios.